23 minutos pasaron de las 7 de la tarde. Noticia que se conoció el jueves pasado, más o menos si mal no recuerdo, y en realidad sirve un poquito también como disparador, pero el tema es que la Cámara de Casación Penal y el Juzgado número 1 de La Plata beneficiaron con la prisión domiciliaria a una serie de genocidas que habían sido juzgados el año pasado. Están entre ellos quien fuera jefe de la Unidad Regional La Plata de la Policía Bonaerense durante la dictadura, Horacio Luján, que tiene 2 condenas a cadena perpetua. Está también el ex integrante del destacamento 101 del Ejército, Ricardo Bonquiau, y bueno, y otros integrantes, unos 6 marinos y prefectos que también fueron condenados en octubre del año pasado. Para, bueno, saber un poquito más en detalle de qué es lo que sucedió con esta prisión domiciliaria y sobre todo para evaluar un poco ciertas políticas de derechos humanos, estamos en comunicación con Lucía García Itzigson, que es integrante de la agrupación Hijos. Lucía, ¿cómo estás? Martín te saluda. Hola Martín, ¿cómo estás? Muy Bien, muy bien. ¿Vos bien? Bien, bien. Bueno, contame un poco qué es lo que sabés o qué es lo que nos podés ampliar de esta cuestión de la prisión domiciliaria que le dieron puntualmente por ahora a estos represores. Bueno, sí, no es un hecho aislado de todos modos. Claro, es a una eso. política que viene dándose, ¿no? En ciertas instancias judiciales. No en general en la primera instancia de los juicios de lesa humanidad, pero sí ante las apelaciones en casación, algunos jueces resuelven dar el beneficio de la prisión domiciliaria. La verdad es que la prisión domiciliaria es un beneficio justamente que está pensado para madres de niños menores de 5 años o mujeres embarazadas, para presos, detenidos o detenidas con alguna enfermedad que requiere tratamiento, que no se puede garantizar en los penales, y también para mayores de 70 años. Nosotros lo que pensamos es que en el caso de los crímenes de lesa humanidad, y teniendo en cuenta que los juicios demoraron más de 30 años en la mayoría de los casos, no corresponde otorgarles este beneficio, ¿no? Porque los crímenes de lesa humanidad tienen justamente una característica específica que es su imprescriptibilidad, y porque, bueno, no hay ningún gesto de parte de los genocidas juzgados que uno pueda evaluar como humanitario en términos de romper el pacto de silencio, aportar alguna información, expresar de algún modo alguna mirada crítica sobre la propia actuación, ¿no? Que tampoco implicaría, no modificaría lo que ya sucedió, pero bueno, podría hablar de cierta disposición de parte de algunos de ellos, y esto no sucede. Entonces nos parece que, bueno, que no corresponde otorgarles este beneficio, ¿no? Esto, bueno, vos bien decías, no es una cuestión aislada, sino que se viene repitiendo sobre todo en instancias de apelación. ¿Qué perspectivas hay? Porque digamos, esto ya viene desde hace un tiempo, pero ¿qué perspectivas hay a futuro también, no? Porque por ahí hay que plantearse cuál es el cambio de política que implica todo esto. Sí, nosotros creemos que, bueno, claramente la posición del actual gobierno no es la misma que la que tuvo el gobierno anterior, los dos gobiernos, tanto el de Néstor Kirchner como el de Cristina, respecto de los derechos humanos, porque, bueno, eso se ve a simple vista, ¿no? Desde el lugar que ocupan en sus discursos, el tema de los derechos humanos, bueno, las políticas. Si bien Macri hace 60 días, un poquito más que está en el gobierno, ya claramente hay toda una orientación, y bueno, hoy viste que estuvo en la ESMA a la mañana, su primer visita como presidente, no, digamos, hizo la recorrida solo, sin convocar a nadie de las organizaciones, los empleados tuvieron que quedar encerrados en sus oficinas, no estuvo muy claro para qué, se hizo presente en la ex ESMA, en su momento cuando Estela de Carlotto y otros organismos pidieron una audiencia, no los recibió, en su lugar los recibió Marcos Peña, o sea que podemos leer
que no habría una centralidad para el gobierno de Macri respecto de los derechos humanos. Pero lo que sí me parece que tenemos que también poder ver es que hemos logrado que esta sea una política de Estado y que aún un gobierno neoliberal, de derecha, como lo querramos caracterizar, tiene que respetar estos acuerdos democráticos a los que hemos llegado como sociedad, como pueblo en Argentina, y sostenerlos en el tiempo, porque además de todo, eso ha implicado un gran prestigio internacional para nuestro país. En los foros internacionales, en los organismos, digo, me refiero a la ONU, la OEA, la Comisión Interamericana, pero también en términos de emblema para otros países que han tenido situaciones similares, y que, bueno, es cierto, realmente es cierto que es el único país en que los genocidas han sido juzgados por los tribunales ordinarios, en la magnitud en que han sido juzgados, es Argentina, ¿no? Y bueno, paradójicamente creo que aún la derecha tiene que reconocer que eso es un mérito y respetarlo. Sí, además digamos que es, vos bien decías, ¿no? Bien caracterizabas esto de que ahora hemos conseguido que esto forme parte de una política de Estado. También es destacable esto que vos mencionás, porque no es algo que, digamos, ocurrió por generación espontánea, ¿no? Digamos, fue parte de la lucha durante 30 años de todos los organismos de derechos humanos, todas las organizaciones de derechos humanos, acompañadas de otras organizaciones. Sin embargo, lo que también se ve es que de repente hay espacios del Estado relacionados con los derechos humanos que están o bien siendo vaciados o bien desmantelados. ¿Qué perspectiva podemos tener de recuperar lugares o de, digamos, o de sostenerlos? Bueno, sí, eso es cierto, está sucediendo con el programa Memoria, Verdad, Justicia en la ESMA, con el programa Ulloa, que asistía a víctimas y a testigos de los juicios de lesa humanidad, con ciertas querellas en algunas secretarías que no se han disuelto, pero se han desfinanciado en alguna medida. Direcciones como la de políticas reparatorias de la provincia de Buenos Aires, que se disuelve. La verdad es que, bueno, lo mismo que vemos que en general sucede con todas las políticas de Estado que han tenido alguna, digamos, dirección de proteger a los sectores más vulnerables, bueno, también le ha tocado a los derechos humanos, ¿no? Y eso lo vemos sí, como algo crítico y que complejiza la posibilidad de sostener, en algunos casos, en algunas provincias, las únicas querellas rentadas son las de las secretarías provinciales, ¿no? Claro. Y sin esos recursos a veces es muy difícil llevar adelante. Pero también, esto que vos decías, más de 30 años, las madres se fundaron como asociación en el 77, igual que las abuelas, 39 años de lucha, en los que muchas cosas se hicieron a pulmón, a voluntad y a militancia, ¿no? Entonces, tampoco eso va a ser un obstáculo para no continuar con los juzgamientos que se vienen dando, digamos, porque, bueno, sabemos hacerlo también de otras maneras, ¿no? Sí, digamos, es la ventaja, digo, entre comillas, de haber pasado todo eso, ¿no? De haber tenido que hacerlo así desde abajo para llegar por fin a la política de Estado, ¿no? En algún punto la ventaja es que, bueno, lo haremos de otra manera. Sí, que sabemos cómo sostenerlo, ¿no? Y que, bueno, ¿por qué, digamos, también este empecinamiento? Bueno, por supuesto, los que tenemos desaparecidos de manera más directa en nuestras familias, tenemos una necesidad de que se haga justicia casi personal, podría decirse, pero en términos sociales me parece que también lo que yo valoro muchísimo del kirchnerismo es que puso en el centro de la escena política el tema de los derechos humanos, entendidos ampliamente, ¿no? Porque no fue solamente el juicio a los genocidas, sino fue la ampliación de derechos para montones de sectores, desde la diversidad sexual hasta las jóvenes madres con la asignación universal por hijo, pasando por los trabajadores del campo con el inmenso trabajo del Renatea. Entonces hubo todo
un Estado concebido desde los derechos humanos de todos los sectores. Y eso es lo que realmente para nosotros fue reparatorio, porque también en alguna medida retomó las banderas de nuestros viejos y nuestras viejas, que eran militantes. Y nosotros nunca olvidamos ni perdemos eso de vista. Y claramente sí vemos que, ya lo notamos en los discursos del macrismo, cómo se desvaloriza la militancia, ¿no? En la selección del personal que ahora ocupa los cargos de dirección en el Estado, que todos tienen como mérito haber sido CEOs de alguna empresa o tener alguna formación técnica y no una trayectoria militante de construcción política. Así que claramente hay valores que son contradictorios con los que se sostuvieron durante estos 12 años y con los que nosotros sostenemos también, porque no hay que olvidarse que cuando Néstor Kirchner el 24 de marzo de 2004 pide perdón en nombre del Estado en la ESMA, también se ubica días después en la ONU como hijo de las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando él asume el gobierno, su discurso inaugural habla de que es parte de una generación diezmada, ¿no? Entonces se reconoce compañero de nuestros viejos y nuestras viejas. Macri no se reconoce y no lo es, ¿no? Definitivamente no, claro. Entonces, bueno, claramente eso no es inocultable. Sí. Lo que no significa que todo lo que hemos logrado en estos años tenga que volver para atrás, porque yo creo que hasta el propio Macri le debe dar tranquilidad por decirle a su hija Antonia, mirá, estos tipos que hicieron todo esto están presos. Nosotros también tenemos que construir un futuro para nuestros pibes, nuestras pibas, donde la historia la podemos contar con un final... un final justo, digamos. Un final justo, un final tranquilizador, un final donde los malos pierden. Exacto. Lucía, bueno, muchísimas gracias por la comunicación, por el ratito este de charla, y bueno, en cualquier caso volveremos a tomar contacto. Encantada, vamos a estar haciendo muchísimas actividades este 24 de marzo, que se cumplen 40 años del golpe, así que los vamos a invitar y a pedirles que comuniquen nuestras convocatorias para que seamos miles en La Plata, que es una ciudad sumamente castigada por la dictadura, y que, bueno, hagamos memoria dignamente por todos los que nos faltan. Por supuesto, a tu disposición para eso, desde luego. Un abrazo, gracias. Muchas gracias, Lucía, un abrazo. Era Lucía García Itzigson, integrante de Hijos, periodista además, y bueno, que nos comentaba un poco por lo menos una aproximación a la cuestión de los derechos humanos y sobre todo esto de las prisiones domiciliarias y algunos beneficios que fueron pensados para otras personas y ahora parece que los que torturaban y mataban se lo apropian también.